Ok. El día de hoy vamos a estar trabajando el tema de antiderivada e integral indefinida. Pues una de las cuestiones que se vieron en el video fue la definición de antiderivada, la integral indefinida como antiderivada, antiderivadas básicas, propiedades de antiderivación y planos fase. ¿Sí? Esta presentación la tienen en Teams, ¿sí? Si me voy a Teams, a ver si puedo irme. Ajá, no, ¿dónde voy? Ok, aquí en archivos, en materiales de clase, aquí está la presentación, ¿sí? Porque ahí tiene los ejercicios que van a ver, a lo mejor, y si yo los paso un poquito más rápido o algo así, es mejor que tengan pues la presentación. Muy bien. Y propiedades de antiderivación y planos fase. ¿Sí? Las propiedades de antiderivación no es otra cosa que nos ayuden para poder resolver otro tipo de derivadas otro tipo de antiderivadas que no sean básicas. Y estamos hablando de antiderivadas. ¿Sí? Hay veces nos van a dar la función o también la van a interpretar como una integral indefinida. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con integrales es todos los fenómenos se resuelven con fenómenos de acumulación. Un ejemplo de un fenómeno de acumulación lo tenemos en las redes sociales. Piensen en una red social que sea de su interés, por ejemplo, Facebook, Instagram, Twitter, ¿sí? E imagina que se cumplen estas condiciones. Compartes un video con tus seguidores, ¿no? De los cuales existen 10 diferentes a quienes les gustó tu video. A esos les vamos a llamar repetidores, les dieron like. A continuación, cada uno de los repetidores publica el video en el transcurso del minuto siguiente, encontrando también su propio grupo de repetidores ajenos a los tuyos. En los siguientes minutos, considerando un minuto a la vez, los grupos de repetidores, o sea, los 10 amigos diferentes, también publican el video cada minuto. Entonces, ¿qué pasa en los primeros 7 minutos? Bueno, alguien le dio 10 likes, lo compartió 10 veces, ¿no? Y cada una de esas veces lo compartió 10 veces, o sea, 10 por 10. Después, esos 100 lo compartieron y 10 personas de cada uno igual lo compartió. Y así sucesivamente. Entonces, noten cómo en el minuto 7 ya tenemos a ¿cuántas personas aquí? ¿Cuántas son? Son 10,000, 100,000, 1,000,000. Sí, 10 millones. Entonces, hay una variación del 1,000% en 7, perdón, 1,000,000% en 7 minutos. ¿Sí? Hay una variación. Entonces, iniciando con un número pequeño, la variación es muy alta. O sea, iniciamos con 10 e imagínense, en 7 minutos ya tenemos esa cantidad de cosas, ¿no? Entonces, digamos que la difusión es muy rápida, es un crecimiento exponencial. Y aquí, pues, a una advertencia, ¿no? O sea, cuando ustedes compartan un video, sobre todo si es muy personal, pues deben tener cuidado por a quiénes les pueden llegar, ¿no? Sobre todo aquí, que son personas que ni siquiera son sus amigos, porque esa fue la condición, que lo comparten 10 personas que no están en tus contactos. Entonces, sí es algo muy grande. Y aquí usamos acumulación, es decir, fuimos de uno en uno, si ven, fuimos multiplicando y fueron agregándose. Una multiplicación es una suma sucesiva, ¿sí? de muchas veces el mismo número. Entonces, eso es justamente lo que hace la integral. Vamos a trabajar en realidad con sumas de distintas cosas, que eso se denomina la acumulación. Muy bien. En términos de la antiderivada, vieron que una antiderivada no es otra cosa que el proceso inverso de derivación.
¿sí? Ahora es pensar qué función al derivarla obtengo lo que tengo aquí. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, aquí ya me están dando la derivada de la función y me piden la función original. Primero que nada, las herramientas que tenemos es la derivación, ¿sí? Y con base en ello salen las reglas básicas de integración, y con este proceso llamado antiderivación. Entonces, en ese sentido, si tenemos esto y queremos trabajarlo de manera intuitiva, ¿sí? Tenemos qué número por ejemplo, acá hay una suma y hay unas cuestiones de propiedades, ¿no? Entonces yo puedo trabajar primero esta parte y luego la segunda. Si trabajo primero esta parte, necesito encontrar una función y tal que al derivarla me dé seno de 9t. Yo sé que si derivo coseno, me da menos seno. Entonces, bueno, debe ser menos coseno. Y aquí voy a colocar 9t. Si yo derivo esto, ¿sí? Tengo menos seno de 9t por la derivada de adentro, que es 9. Entonces no me está dando seno de 9t, hay un 9 de más. Bueno, entonces lo que voy a hacer es dividirlo para que así, cuando yo realice la derivación de esta expresión, ya me quede lo que yo quiero. Entonces, la función que estoy buscando para esta primera parte es menos coseno de 9t entre 9. Ahora vamos con la segunda. Yo necesito una función que me dé coseno. Entonces, la derivada de seno es coseno. Si yo coloco esto y lo derivo, la derivada es coseno de lo de adentro por la derivada de lo de adentro. Entonces no estoy llegando a la que yo quiero, como que le hace falta algo. Si yo le pongo un 9, entonces aquí cuando yo tenga este 9 ya se cancela y ya me queda la que estoy buscando. Quiere decir que la Y que estoy buscando, estas Y no son las mismas, ¿no? Que esta. Este es individual. Si quieren vamos a llamarle, no sé. Voy a ponerle F1 y F2. ¿Ok? Entonces la Y que estoy buscando es la suma, que sería menos coseno de 9t entre 9 más 9 seno de t entre 9. Ok. Me piden que encuentre la antiderivada de la función f de x igual a x y a la x. Ensayando con funciones de esta forma. O sea, me dicen que si esta es un tipo de función que va a ser la antiderivada, ¿qué tengo que hacer? ¿A quién tengo que derivar? ¿A la 1 o a la 2? A la 2. A la 1. A la 2. ¿A la 1 o a la 2? Ok. A la 1. Si decimos que es a la 1, vamos a ver. Encuentro una antiderivada de la función. ¿Qué dice? ¿Se acuerdan? Si yo tengo 3, bueno, mejor dicho, si yo tengo una función, voy a ponerlo así, que sea x cuadrada, ¿cuál es su antiderivada? ¿Sí? Su antiderivada es x cúbica entre 3. ¿Por qué? Porque cuando yo derivo esta, voy a ponerlo así, Queda 2x a la 1. queda
x cuadrada, ¿no? Ah, bueno, exactamente. El detalle es, aquí está la duda o hay veces la confusión de a quién derivo cuando me hablan de antiderivada. Realmente a quien derivo es a la que voy a encontrar. Entonces, si tengo mi función original y me piden la antiderivada, lo que tengo que hacer es encontrar una nueva función, f mayúscula, que al derivarla obtenga la función original. Entonces, si me están pidiendo la antiderivada de esta función, que sería como esta función, tengo que encontrar una nueva que al derivarla me dé esta. Entonces, a quien tengo que derivar es a la número 2. Y' de x, a, b son números, son constantes, ¿no? Entonces aquí tengo una regla de producto de derivada. La primera por la derivada de la segunda, más la segunda por la derivada de la primera. Más, esta es sencilla, es de e a la x, ¿ok? Y esta función, digamos, esta es mi f mayúscula, que al derivarla me debe dar la función original. O sea, ax e a la x más a e a la x más b e a la x debe ser igual a x e a la x. De aquí, ¿qué puedo sacar? Por ejemplo, aquí tengo ax e a la x más a más b e a la x es igual a x e a la x. ¿Qué quiere decir? Que si aquí ponemos 0 e a la x, por ejemplo, en términos de polinomios, estaríamos comentando que a es igual a 1 y que a más b es igual a 0. Eso sería algebraicamente. Igual, y si no les convence, podemos factorizar e a la x. ¿Sí? En todos tienen e a la x. Entonces me va a quedar ax más a más b, todo por e a la x. X e a la x. Como e a la x es distinto de 0, lo podemos cancelar. Y me va a quedar ax más a más b igual a x. ¿Sí? En términos de polinomios, y me va a quedar lo mismo, ¿no? Te dice que dos polinomios son iguales si sus términos son iguales. ¿Qué quiere decir? Que a va a ser igual a 1, porque ese es el término que acompaña a la x. Y las que son constantes van a ser iguales a 0. Entonces, a más b igual a 0. Pero como a vale 1, entonces b vale menos 1. Por lo tanto, una antiderivada de esa función sería f de x igual a que vale 1, o sea, x e a la x menos e a la x. Y lo puedo comprobar. Si yo derivo esta función, debo llegar a la función 1. La derivada de este sería la primera por la derivada de la segunda, más la segunda por la derivada de la primera. Y efectivamente llego a la función original. Entonces, si f es antiderivada, entonces al derivarla voy a obtener la función original. Ay, perdón. Antiderivada de f. Y esta parte es lo importante. ¿Okay? ¿Dudas de este ejercicio?
Esto nada más fue para... De hecho, voy a hacer esto. Maestra, Sí, dime. ¿cómo se llegó a que A vale 1? A que A vale 1. Porque tengo un polinomio. Ay, aquí lo voy a poner. AX más A más B igual a X, ¿no? Entonces tengo dos polinomios. Si dos polinomios son iguales, en este caso es X más 0. Significa que el término que acompaña a la X es igual al término que acompaña a la X. Y el término que acompaña, pues, al que es constante, es igual a la constante. Por eso A fue igual a 1. Ah, ya, maestra. Gracias. Bueno, voy a ocupar la presentación que tienen aquí en Word y creo que yo la puedo manipular y entonces ahí guardarles los garabatos que estoy haciendo. Sí, sí, creo que sí. No, no me deja escribir. Aquí debe decir abrir en la aplicación de escritorio. Maestra, a mí no me deja descargar la presentación. Sí, creo que no te deja descargarla, solo mirarla. O sea, porque está en esa carpeta. Si estuviera fuera de la carpeta. Ya que la descargo, me aparece que, o sea, no se descarga en formato PowerPoint y no se puede abrir. Qué raro. Pero sí la puedes visualizar ahí. No. Ah, bueno, sí, en Teams sí, en Teams sí. En Teams. Sí, creo que es más eso. Que solo son archivos de visualización. Ok, esta es la que tienen en Teams. Entonces, en teoría, lo que yo haga aquí se debe estar marcando en Teams. Sí, este ya lo hicimos. Este igual. La voy a volver a hacer como repaso para que se vea, ¿no? Me piden la antiderivada de esta función. Entonces, ¿qué quiere decir? Y me dicen que es de esta forma. Este es f de x. Quiere decir que f de x es de la forma ax e a la x más b e a la x. Por lo tanto, si yo derivo esta función, debo llegar a la función original. Y derivar esta sería a la x e a la x más a e a la x más b e a la x. Y como es igual a la función original, entonces ax e x más a más b x debe ser igual a x e a la x. ¿Sí? Eliminamos las e a las x, se pueden factorizar y me queda ax más a más b igual a x. Por lo tanto, a es igual a 1 y a más b es igual a 0. Eso quiere decir que b es igual a menos 1. Por lo tanto, la función que estoy buscando es a, o sea, x e a la x menos e a la x. Y lo puedo comprobar derivando. Muy bien. Que es justamente esto que se comenta, ¿no? Con respecto a... Con respecto a las antiderivadas más importantes, ustedes hicieron una infografía sobre cuáles eran esas. Mi infografía la dividí de forma de los tipos de antiderivadas, ¿no? Que existen algebraicas, trascendentales, trigonométricas y trigonométricas inversas. Sin embargo, ustedes pueden organizarlo de manera distinta.
¿sí? La idea de una infografía es eso, ¿no? De que yo pueda reconocer o identificar cómo están relacionadas esas antiderivadas. Y no solamente colocar una tabla de todas las antiderivadas, ¿no? Bueno, las más importantes, pues, es la lineal, ¿no? Donde si yo derivo x más c, obtengo 1. Cuando tengo x a la n, si yo derivo x a la n más 1 entre n más 1 más c, encuentro x a la n. Observen que aquí aparece una c. Esta c es porque es la antiderivada más general. Es decir, cuando yo encuentro una, no quiere decir que sea la única, sino hay muchas y todo depende, pues, de que la constante al derivarla me da 0. Entonces, realmente, gráficamente, lo que se está formando son familias de funciones. ¿Sí? La de una constante, pues es kx más c, porque al derivar esta, obtengo k. Si yo derivo logaritmo de x más c, obtengo 1 entre x. Si yo derivo a la x, me da el mismo. Si yo derivo a la x entre el logaritmo natural, me va a dar a la x. ¿Por qué? Porque a la derivada es a la x por logaritmo natural de a. Entonces ya se cancelan los logaritmos y ya me queda a la x. Aquí está la que estuvimos trabajando, la de menos coseno, que me da seno. La de seno, da coseno. Estoy hablando de derivadas, ¿no? Si ven, estoy haciendo como un proceso de antiderivación. La derivada de tangente, secante cuadrada. Por eso la integral de secante cuadrada es tangente. La derivada de cotangente es menos cosecante cuadrada. Pero como quiero cosecante positivo, pues ya le agrego un signo. Y las trigonométricas inversas, aquí se aprecian que son, por ejemplo, tangente inversa. Si yo derivo tangente inversa, me da 1 entre 1 más x cuadrada. Algo de las trigonométricas inversas que podemos notar es que observen que esta es una trigonométrica y esta es una algebraica. Entonces, ahí podemos notar, por ejemplo, la diferencia entre tangente y cotangente inversa solo es un signo. De seno es raíz cuadrada, no se ve. De 1, a ver. De 1 menos x cuadrada y la otra igual es con signo negativo. Muy bien. Con base en estas antiderivadas importantes, pues no todas las antiderivadas que me van a dar van a ser de forma directa, sino tengo que ocupar propiedades para emplear esas antiderivadas. Por ejemplo, aquí estas no son tan directas. Esa de 2 entre raíz de x, o t cuadrada más 1 al cuadrado, o x cúbica más 3 entre x cuadrada, o la otra que tiene raíz cúbica de x entre x menos 4, no son directas. O sea, no es algo que yo pueda pensar, decir, sí, si yo derivo esta expresión, entonces ya tengo lo que estoy buscando. No es tan simple. Entonces, ¿qué tengo que hacer cuando tengo este tipo de cuestiones? Una estrategia importante es poder reescribir, ¿sí? Aquí dice, mi moraleja es, antes de hacer los ejercicios, uno de los pasos más importantes es reescribir el integrando en una forma que corresponda con las reglas básicas de integración. Entonces, por ejemplo, 2, yo lo puedo sacar como propiedad porque es una constante. Y 1 entre raíz de x, lo puedo ver como 1 entre x a la 1 medio, que es lo mismo que x a la menos 1 medio. Entonces vamos a reescribir estos ejercicios. Ok. Bueno, yo les ayudo reescribiendo estos ejercicios porque al final, o sea, digamos, después de que les muestre los ejercicios ejemplos, bueno, ustedes van a resolver ejercicios, ¿no? Entonces van a ser 45 minutos, que ya mero nos quedan, ¿no? Solo nos quedan 15. Bueno, para reescribirlos nos queda de la siguiente manera. Observen que aquí se subió x a la menos 1 medio. Esta que está elevada al cuadrado, como es un binomio al cuadrado, se desarrolla el binomio.
Entonces, al desarrollar el binomio, pues ya me quedan 3 integrales, digamos, de las antiderivadas conocidas. En este caso, esta x cuadrada puede dividir al sumando de arriba. ¿Sí? Sería x cúbica entre x cuadrada, que me da x, y 3 entre x cuadrada, que esta x cuadrada abajo puede subir como x a la menos 2. Y aquí análogamente puedo multiplicar este producto para que me queden 2 sumandos. Y una vez que ya los tengo así, entonces ya puedo integrarlos. ¿Sí? Estas constantes pues van saliendo y solo me quedo con integrales básicas. Y una vez que yo ya obtenga todas las integrales, me falta un paso más, simplificar. No lo puedo dejar nada más expresado, sino tengo que realizar la simplificación final. Ahora, si tengo este tipo de expresiones, observen estos ejemplos que estoy colocando y me piden la integral definida, tengo que buscar la antiderivada de esta expresión. El valor absoluto, no sé si recuerdan en cálculo diferencial, el valor absoluto es una función disfrazada. Siempre tiene un disfraz puesto. ¿Por qué? Porque esta función realmente es x si x es mayor o igual que 0 y menos x si x es menor que 0. Por lo tanto, si yo quiero encontrar una función antiderivada a esta, tiene que ser x cuadrada, o sea, un número que le pegue a este y a la vez un número que le pegue a este de acá. ¿Okay? Ahora, ¿esto cómo lo vamos a expresar aquí? Lo vamos a expresar, lo podemos poner como un valor absoluto de x, ¿sí? Al cuadrado entre 2. ¿Por qué? Porque esta está disfrazada. No. Me quedaría por partes también, ¿no? Esta sería su derivada. A ver. ¿Por qué no puede ser esta? ¿Sí? Uno esperaría que fuese esta. Porque no importa qué le pongas acá, ¿sí? Observa, si tú le pones menos x, cuando lo pongas al cuadrado entre 2, no te va a dar menos x cuadrada. Y necesito que me dé este signo negativo. Entonces, esta no es la antiderivada. ¿Mm? La antiderivada de esta expresión sería, voy a ponerlo así, x cuadrada entre 2, si x es mayor o igual que 0, y menos x cuadrada entre 2, si x es menor que 0. Esa sería la expresión. Ahora, aquí, esta que tiene 2 valores absolutos, pues no es otra cosa que tenga que resolver 2 integrales. ¿Okay? Y va a la misma posición, es decir, va a ser x menos 1 es x menos 1 si x menos 1 es mayor o igual que 0, o sea, si x es mayor o igual que 1. Y menos x más 1 si x menos 1 es menor que 0. Ay, perdón, x menor que 1. ¿Ok? Y a la vez tengo la otra expresión, 2x más 1. Entonces va a ser 2x más 1. Si 2x más 1 es mayor o igual que 0. O sea, 2x mayor o igual que 1 menos 1, x mayor o igual que menos 1 medio. 2x más 1, si x es mayor o igual que menos 1 medio. Y menos 2x menos 1, si x es menor que menos 1 medio. Entonces, digamos que mi función derivada se va a partir en varias partes, porque voy a poner la recta numérica de cómo está. Bueno, vamos a primero a integrar, o sea, encontrar una antiderivada que le haga esta, que sería
x cuadrada entre 2 menos x para las x mayores iguales que 1, menos x cuadrada entre 2 más x para las x menores que 1. Voy a ponerle f1 de x. f2 de x va a ser 2x cuadrada entre 2, x cuadrada más x. Si x es menor, no, mayor o igual que menos 1 medio. Y menos x cuadrada menos x, si x es menor que menos 1 medio. Ahora, ¿qué va a pasar? Bueno, pues como tengo funciones partidas y partidas en distintos lados, o sea, una se parte en 1 y una se parte en menos 1 medio. Entonces, para todas las funciones menores que menos 1 medio, tengo menos x cuadrada, menos x, y esta, que es menor que 1, también es menor que menos 1 medio. Entonces va a ser menos x cuadrada entre 2 más x. Entonces aquí se va esta con esta y me queda menos... ¿Qué escribir? Menos 3 medios de x cuadrada. ¿Ok? Aquí, entre estas, pues tiene que ser menor que 1 medio, menor que 1, que sería esta de aquí, menos x cuadrada entre 2 más x. Pero tiene que ser mayor que menos 1 medio. Entonces, más x cuadrada más x. Entonces, aquí me queda x cuadrada entre 2 más 2x. Y para las mayores que 1, sería esta expresión de aquí arriba, que sería x cuadrada entre 2 menos x. Y la mayor que menos 1 medio, que es más x cuadrada más x. 3 medios de x cuadrada. Por lo tanto, la antiderivada de esta función estaría dividida en 3. Sería menos 3 medios de x cuadrada menos 1 medio de... No, perdón. X cuadrada entre 2 más 2x y 3 medios de x cuadrada. Estas serían para las x menores que menos 1 medio. Estas para las x que están entre menos 1 medio y 1. Y estas para las x mayores e iguales que 1. Entonces, siempre el valor absoluto es un poquito engañoso y nos refiere a una función por partes. Y la forma de integrar de integrar una función por partes no es otra cosa que integrar parte por parte, respetando los dominios de integración. Ahora, esta que tengo aquí, siempre, profe, ¿sí? ¿podría volver a explicarlo de hace un momento? Lo de menos 1 medio y hasta 1. Es que no me quedó muy claro eso. ¿Cuál? ¿Esta parte de cómo lo encuentro? Sí, ¿cómo lo encuentra? Ah, ok. Por ejemplo, aquí yo tengo que la función al integrarla o al encontrar su antiderivada, nos da estas dos funciones. Ahora, ¿cómo nos organizamos en la recta real? En la recta real noto que hay dos puntos importantes. El 1, donde se parte la función, 1, y el menos 1 medio, donde se parte la función 2. Entonces, tengo que ver para los números menores que menos 1 medio, ¿cuál de estas dos voy a elegir? No puedo elegir esta porque esta es para mayores iguales que 1. Entonces, tengo que elegir la de menor que 1, o sea, esta expresión. Por eso se elige esta, menos x cuadrada más 2. Y pues menores que menos 1 medio, tengo menos x cuadrada menos x. Entonces sumo estas dos expresiones porque
al final es una suma lo que estoy haciendo de la función 1 y la función 2. Ahora, en el intervalo de menos 1/2 a 1, pues aquí son para los números menores que 1, pero mayores que menos 1/2. Entonces, menores que 1, se sigue conservando esta parte de la función menos x cuadrada entre 2 más x. Pero en el caso de la función 2, son mayores que menos 1/2. Por lo tanto, tengo que elegir la primera rama, x cuadrada más x. Y entonces reduzco, que sería la suma. A x cuadrada le quito 1/2, me queda solo 1/2. Y sumo este más este, me da 2, ¿no? Ahora, para las x mayores que 1, pues mayores e iguales, voy a tomar esta rama, que es x cuadrada entre 2 más menos x. Y de estas dos, la que me cumple, que cubre a las mayores que 1, es la primera rama, porque son mayores que menos 1/2. Entonces, esa expresión utilizo y reduzco. Por lo tanto, mi función final, que es la suma de f1 y f2, va a estar dada por menos 3/2 de x cuadrada, que es lo que se redujo, pero en el dominio de las x menores que menos 1/2. Entre estas dos, ¿sí? Aquí, ¿por qué le coloco el igual? Porque así está en esta parte. Y para las x mayores e iguales que menos 1/2, voy a quedarme con esta expresión de aquí. Y para las x mayores e iguales que 1, va a ser 3/2 de x cuadrada. Y esta sería la antiderivada de la función. Ahora, en este caso, algo muy importante que tiene la integración y las partes de una integración es este símbolo de suma, que tiene que ver mucho con acumulación, y el símbolo de con respecto a quién estoy antiderivando. En este caso, la expresión variable es la x. Por lo tanto, la AI es una constante. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que buscar una función que al derivarla me dé lo de adentro. Esa es la idea de antiderivada. Entonces, tengo que encontrar una función que al derivarla me dé lo de adentro. Entonces, las sumas, si ven esta suma o este símbolo de sumatoria, significa que la función original, voy a colocarlo así, la función que está aquí adentro, voy a llamarle f. F es así. Si empiezo con 1, es A1, X1, más A2, X2, X2, sí, está bien, X al cuadrado, perdón, más A3, X al cubo, más así sucesivamente, hasta acá, porque hasta allá llega acá, X a la K. Y pues si yo derivo esta función, yo quiero encontrar, mejor dicho, una función que al derivarla, o sea, que al derivarla me dé esta. Entonces tengo que encontrar una función que al derivarla, es decir, si yo tengo a 1, aquí tengo x cuadrada entre 2, si yo derivo, me da esta. Si yo tengo a3 y pongo x cúbica sobre 3, si yo derivo, me da esa. Perdón, aquí es a1, a2, a3, x cuarta sobre 4. Si yo derivo, me da esta. Y acá, xk más 1 sobre k más 1. ¿Qué quiere decir entonces? Que la función que estoy buscando es esta de aquí, ¿sí? Aquella que al derivarla me dé la función original. Y eso, en términos de sumatoria,
sería la sumatoria de i igual 1 hasta acá también. De ahí, el i no se movió. Lo que vi que se movía es que en lugar de que sea i, era i más 1. Y acá había un número. Ese número era igualito al i más 1. O sea, lo que tengo aquí arriba era el mismo que tengo aquí abajo. Y esta sería la función antiderivada, ¿no? Obviamente no se les olvide colocar el c, porque eso representa la función general. Sobre todo cuando me piden integrales, cuando me dicen haya una antiderivada, pues está bien. Si me piden haya la antiderivada más general, siempre es más c. Si me piden integral indefinida, a fuerza me están pidiendo antiderivada general. Ok. Bueno, otra de las cuestiones es, por ejemplo, encontrar la solución general de la derivada que me están dando para las x mayores de 0 y determina la solución particular que satisface la condición inicial f de 1. ¿Qué me está diciendo esto? Me dice encontrar la solución general de esta derivada cuando x es mayor que 0. Y determina una condición, solución particular que satisface la condición inicial. Esto de condiciones iniciales es cuando encuentras una antiderivada de todas las que tienes. Entonces, primero, cuando si me piden la solución general, lo que me están pidiendo es la antiderivada general. O sea, encontrar, si esta es la derivada, quiero encontrar la función original. Entonces, tomando en cuenta esta expresión, que f de x es igual a si yo integro la derivada de esa función. ¿Sí? La integral y la derivada son funciones inversas, donde si yo las coloco así, lo que obtengo es como que se anula la derivada con la integral y obtengo la función original. Entonces, tomando en cuenta esta situación, vamos a trabajar lo siguiente. F de x va a ser igual a la integral de la derivada. Y esta la reescribimos como algo básico, que es x a la menos 2, y ya podemos integrar con funciones básicas. Si ustedes observan aquí, ya tengo la solución general. Para las x mayores que 0, porque ese es el dominio que me están dando. ¿Ok? Ya que tengo eso, para encontrar una solución particular, o sea, ¿qué quiero hacer? Encontrar un valor específico de c. Entonces, si este es f de x, pues quiero saber quién es f de 1. Y f de 1 es sustituir el 1 en las x que yo vea. Pero resulta que la f de 1 es igual a 0. Entonces le igualo a 0. Y ya que tengo esta expresión, encuentro el valor de c, que sería c igual a 1. Por lo tanto, la condición, digamos, encontrar la solución general, pues ya tenemos aquí la solución general. Y luego determino una solución particular. La solución particular sería f de x igual a menos 1 entre x más 1, que esa es la constante que ya encontraron. Maestra, Dime. una pregunta. Ahí en la solución general sería, como dijo, f de x es igual a menos 1 entre x más 1. Eso sería solo porque nos pusieron que, o sea, una condición inicial, ¿no? Exacto. O sea, nos pusieron ese f de 1. Si no nos hubieran puesto ese f de 1, que solo le pondríamos más c, ¿no? Sí, así es. Solamente si tienes condición inicial puedes encontrar una constante particular. Si no, solamente queda en más c. Si no, puede ser cualquier constante, ¿no? Exacto, cualquiera. Y también si ese f de 1 nos hubieran dicho es igual a 2, simplemente al final donde puso f de 1 es igual a menos 1 entre 1 más c es igual a 2, ¿no? Aquí sería Ya lo 2. resuelve. Así es. Sí, dependiendo de esta expresión, dependiendo de la condición inicial es el valor que le vamos a poner.
Y como les digo, esa condición inicial es porque realmente la función general o la f de x, la solución general, nos da toda la familia de rectas. Y si ya me dan una condición inicial, por ejemplo, me dieron que es 1, 0, o sea, que f de 1 es igual a 0, es lo mismo que si me hubieran dado que pasa por el punto 1, 0. ¿Por qué? Porque x es igual a 1 y cuando hago f de 1 me da 0. Entonces pasa por el punto 1, 0. Entonces esa sería la condición. Si me hubieran dado, no sé, por ejemplo, que pasa por el punto 2 menos punto 5, sería esta, la de c igual a 0. La constante me hubiera dado 0. Muy bien. En términos entonces de integral indefinida, aquí ya es muy directo, ¿no? Si yo tengo y igual a 3x cuadrada, pues que tengo que encontrar una función que al derivarla obtenga la función que me están pidiendo, ¿no? Pero también hay algo que se vio que son planos fases. Y los planos fases no es otra cosa que dibujar toda la familia de rectas. Aquí, pues, digamos, desde un punto de vista computacional, solo nos pone 4, pero realmente nos debería poner todas, así como aquí. Y tiene que ver mucho con esta cuestión de la condición inicial. Por ejemplo, si queremos una curva en particular para resolver algún modelo específico, tomamos una pareja del plano donde está definida la función. Puedo tomar un punto de aquí. Por ejemplo, aquí tomaron el 0, 10, que quiere decir que x vale 0 y y vale 10. Entonces, si x vale 0 y y vale 10, vamos a ver cuánto vale la constante. Entonces, tenemos que f de x es igual a x cúbica más c. Si x vale 0, este es 0 más c, y y vale 10, o sea que f de x vale 10. Por lo tanto, la constante vale 10. En términos de la curva solución de este problema en específico, pues sería solamente la función x cúbica. En lugar de más c, ahora voy a poner el más 10. Y solo sería esa figurita que pasa por 10. O sea, aquí sería la verde. Ok. Esta parte ya se puso en el video que tienen sobre los planos fase y me parece que se resuelve cada uno. No es otra cosa que aquí me están dando una ecuación. Algo muy importante de los planos fase, si ustedes los investigan en internet o algo así, lo que les va a salir son ecuaciones diferenciales. Justamente porque una ecuación diferencial, para encontrar su solución, hay que integrar. ¿Sí? Porque la integral de la derivada me da la función. Entonces, por eso normalmente los planos fase, su aplicación directa son las ecuaciones diferenciales. En este caso, si yo tengo esta derivada y quiero encontrar la función original para encontrar la solución, tendría que integrar, ¿no? Y al integrar, lo que me está quedando aquí, pues es la función original, que va a ser igual a la integral de x menos 1 diferencial de x, ¿no? Y esto me queda x cuadrada entre 2 menos x más c. Digamos que esa sería la solución general. Pero me están dando un valor inicial que pasa por 3, 6. ¿Qué quiere decir? Que x vale 3 y y vale 6. Es decir, que 6 es igual a 9 medios menos 3 más c. Y de esta manera encuentro el valor de c. Si encuentro el valor de c, ya puedo saber cuál es particularmente la solución particular, ¿no? O sea, cuál es la solución específica. Para este ejemplo, pues paso este 3 del otro lado, me queda 9, igual a menos 9 medios, voy a ponerlo así, igual a c. 9 lo puedo ver como 18 medios, menos 9 medios, 9 medios.
Y análogamente, el siguiente ejemplo. Entonces, si ustedes observan, la solución es una parábola, porque es cuadrática. Ahí está, son todas estas. Pero la particular con respecto a la que pasa por el punto 3,6 es esta específica. Ok. Tenemos otro tipo de problemas que son asociados a cuestiones físicas, que tienen también que ver con los valores iniciales. Entonces se lanza una pelota, dice, hacia arriba, como muestra en la figura de la izquierda, con una velocidad inicial de 64 pies sobre segundos. ¿Se acuerdan que la derivada, si decíamos, la derivada de la distancia es la velocidad? Entonces, si yo tengo la velocidad y me piden la distancia, quiere decir que la antiderivada de la velocidad es la distancia. ¿Qué quiere decir? Que si yo integro la velocidad, lo que yo obtengo es la distancia. Y me piden desde una altura inicial de 80 pies. Dice, hallar la función posición. Hallar la función posición, ¿qué quiere decir? Me están dando la velocidad y ellos quieren que yo encuentre la distancia. Entonces, ¿qué están pidiendo? Que yo integre la velocidad para obtener la distancia. ¿Qué escribe la altura? Y luego pregunta cuándo llega la pelota al suelo. Ok. Pues cuando llega al suelo, es una condición inicial. Porque dice, desde una altura inicial de 80 pies. Esto, altura inicial, en términos de aplicación, es la condición inicial, ¿vale? Y aquí cuando llega al suelo, es cuando la distancia es 0. Ahorita vamos a ver. Primero, encontrar la función posición. Entonces, si tenemos que t es igual a 0 en el instante inicial, o sea, el tiempo, porque esto está con respecto al tiempo, esta es la variable, la velocidad, pero con respecto al tiempo. Entonces, si el tiempo es 0, por ejemplo, la condición inicial es que la altura inicial es de 80. ¿Qué quiere decir? Que en el tiempo 0, la distancia es 80. Esta es mi condición inicial. Y también tenemos que la derivada, es decir, la velocidad, porque la derivada de la distancia es la velocidad, en 0 son 64 pies. Esa es la velocidad inicial. ¿Okay? Aquí, como es física, pues tomamos algo que se llama la gravedad en términos, como estaba hablando de pies sobre segundo, la gravedad está en 32. Ahora, ¿por qué es menos 32? Porque la estamos tirando para arriba. Normalmente el signo positivo es porque la gravedad está siguiendo el efecto pues normal que tiene que ir para abajo. Entonces, quiere decir que la aceleración, ¿sí?, está dada por 32 pies. Ahora, ¿para qué me va a servir esto? La aceleración es constante. Entonces, yo necesito integrar. Si yo integro la aceleración, obtengo la velocidad. Si yo tengo la velocidad, integro la velocidad, obtengo la distancia. Entonces, voy a partir de la aceleración. Integrar una constante, pues es menos 32t más C1. Ahora, este C1, sí, yo no puedo decir, bueno, ahora voy a integrar esto, porque si lo integro voy a tener dos constantes, C1 y la constante que me va a salir al integrar la velocidad. Entonces aquí tengo que usar mi primera condición inicial, que es esta, la de la derivada. Entonces, como S' de 0 es 64, entonces voy a utilizar esta expresión para encontrar el valor de la C. Entonces, menos 34, t vale 0, y aquí ya me queda la constante. Por lo tanto, 64, C1 es igual a 64. Entonces, ya que tengo la condición inicial, ya tengo, digamos, la velocidad, que sería menos 32t más 64, ¿ok? Bueno, hacemos lo mismo, pero ahora para encontrar la distancia, que sería integrar la velocidad y ya con la constante inicial, por lo que tanto me va a dar una constante nueva. Pero voy a utilizar ahora que S de 0 es 80.
y que esa es la condición inicial. Entonces sustituyo el 0 en las t's y de esta manera obtengo el valor de la constante, que es 80. Ahora sí, ya tengo la función que me va a generar las distancias, que es menos 16t cuadrada más 64t más 80, ¿ok? Esa es la antiderivada, que al derivarla me va a dar la velocidad que me están pidiendo. Aquí dice, nota, sospechamos que debíamos integrar dos veces, es decir, deberíamos tener dos constantes de integración. Por eso usamos C1 y C2, o sea, porque como estamos trabajando con la aceleración, integramos, me da la velocidad, integramos, me da la distancia, por eso se usó C1 y C2. Ahora, con los cálculos anteriores tenemos lo que ya habíamos dicho. Y para responder el inciso B, solo es resolver la ecuación. ¿Por qué? Porque me dice que quiero que llegue al suelo. ¿Qué quiere decir? Que la distancia va a ser 0. Entonces, ¿cuándo la distancia va a ser 0? Cuando esta función sea 0. Entonces me va a dar dos valores porque es una cuadrática. Me va a dar menos 1 y 5. Obviamente el tiempo no puede ser negativo. Por lo tanto, solo concluimos que va a ser 5 segundos después de ser lanzada, ¿sí? Y bueno, en términos físicos, digamos, ellos no hacen las integrales y algo así, sino ellos se van ya con la fórmula. Y la fórmula que ellos ocupan para encontrar la distancia es 1 medio de la gravedad de t al cuadrado más la velocidad inicial de t más la distancia inicial, donde la gravedad es 32 y de esta manera ellos obtienen justamente lo que acabamos de obtener nosotros. Entonces observen cómo en la física también podemos ocupar la integral y la antiderivada. ¿Okay? Y bueno, desde el punto de vista geométrico también ustedes vieron algunos, bueno, en los videos se veía cómo podemos relacionar ahora. Por ejemplo, si yo tengo una función en cálculo diferencial, decíamos, si yo tengo una función, yo puedo encontrar gráficamente la derivada de la función. Si son polinomios, disminuye en 1 grado. Pero algo importante cuando nosotros derivábamos es que si la función era decreciente, la derivada era negativa. Y si la función es creciente, la derivada es positiva. Con esas dos relaciones, nosotros podíamos graficar. Ahora va al revés. Si yo digo que la función es decreciente, la derivada es positiva, entonces me tengo que fijar en la positividad de la derivada para determinar que la función sea creciente o no. Por ejemplo, esta función es positiva, ¿ok? Ya no estoy viendo lo creciente o lo decreciente, ¿no? Ya estoy viendo si es positiva. Entonces, si la función es positiva, acuérdense, yo tenía que si f es creciente, entonces la derivada era positiva. ¿Qué quiere decir que es positiva? Que se pinta arriba del eje X. Ahora, yo quiero determinar la función. Entonces, si me fijo, por ejemplo, en que la derivada es positiva, quiere decir que la función va a crecer. ¿Cómo va a crecer o dónde va a crecer? No lo sabemos, porque también podría haber crecido aquí, también aquí, ¿no? Recuerden que es una familia. Entonces digo, bueno, crece, ok. Después, cuando la derivada es 0, ¿qué pasa cuando la derivada es 0? ¿Qué le pasa a la función? Pues hay un punto máximo o un punto mínimo. Entonces vamos a poner que hay un punto importante. Después, la derivada es negativa. Quiere decir que la función va a decrecer en ese intervalo. Por lo tanto, si va a crecer y decrecer, pues se va a formar un máximo. ¿Sí? Y después la función es positiva. Por lo tanto,
la derivada es positiva, por lo tanto la función va a crecer. Y en este punto también va a haber un punto importante que va a ser el mínimo. Y pues ya no tenemos más datos, ¿no? Hay veces sí nos van a dar, por ejemplo, pasa por el punto 00. Ah, bueno, entonces tengo que dibujarlo por el punto 00. Realmente esas son las expresiones que son las que tengo que cuidar. Ahora, si, por ejemplo, me dice, dibuja la gráfica de funciones que forman la integral indefinida en la función cuya gráfica aparece. Observen, dibuja la gráfica de las funciones que forman la integral indefinida de la función. ¿Qué es lo que me están pidiendo? Que me están dando la f' y me están pidiendo que yo encuentre la función original, ¿sí? Al final de cuentas va a ser una parecida a esta, porque si observan también es una parábola lo que me están pidiendo, pero esta parábola lo único que tiene es que su vértice está diferente. Lo que sí tenemos que ver son estos puntos de intersección, que es justamente en donde va a haber un máximo y un mínimo, ¿no? Donde pasa de positiva a negativa y de negativa a positiva. Y esa es la partecita que hay que ver, que quedaría más o menos así. Y así, ¿no? Y pues una familia de rectas, ¿ok? Parecidas a esa función. Ok. En términos gráficos, tenemos que encierra la gráfica que representa las antiderivadas de la siguiente función. Yo tengo la función original, ¿sí? Es esta. Y lo que me piden es, dice, representa antiderivadas. ¿Qué quiere decir? Que lo que me están dando es la derivada y lo que tengo que encontrar es la función original. Pero recuerden que las funciones originales son familias, porque es f más c. O sea, todas estas al derivarlas me va a dar la misma. ¿Qué tengo que hacer o en qué me tengo que centrar? Recuerden, lo que se tienen que centrar es en lo positivo y en lo negativo y en los puntos de corte. Los puntos de corte son máximos o mínimos, dependiendo qué es lo que me están pidiendo. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo que los puntos son -1 y 1, ¿no? Entonces, prácticamente, si vemos todas las gráficas, en -1 y 1, aquí esta y esta son sospechosas, ¿no? En -1 y 1, aquí esta no me está ofreciendo puntos máximos y mínimos. Ahora, ¿cuál va a ser máximo? ¿Cuál va a ser mínimo? La manera de saberlo es justamente como lo trabajamos hace rato. Por ejemplo, la función aquí es negativa. Pasa de negativo a positivo. Y bueno, aquí hay otro corte, ¿no? Pasa de positivo a negativo. Aquí pasa de negativo a positivo. ¿Se acuerdan qué pasaba si es de negativo a positivo? La función decrece y crece. Quiere decir que esto es un mínimo. Y aquí crece porque es positivo y luego decrece. Significa que es un máximo. Y aquí un mínimo. Quiere decir que la función tiene que tener en -1 y 0.5 dos mínimos. Y en 0 un máximo. Este tiene un máximo. Y esta tiene un máximo. Igual este tiene un máximo, ¿no? Esta ya perdería porque no tiene un máximo en 0. Ahora, ¿qué más? Que tenga dos mínimos en -1 y 1 aproximadamente. Esta no tiene mínimos. En -1 y 1. Esta tiene, a ver, esta tiene un mínimo, pero no en donde debería, ¿no? Y aquí tenemos que sí tiene dos mínimos, ¿sí? Como que esta va ganando. ¿Qué más necesito saber? Por ejemplo, que en 0, bueno, no, aquí pasa por el
por el corte, ¿no? Ninguna tiene altura 1. A lo mejor aquí, ¿qué significa que tenga altura 1? Que su pendiente es 1. ¿Se acuerdan cuando tiene pendiente 1? Tiene como de 45 grados más o menos. Entonces, en 1, 1, más o menos aquí, su pendiente es de 45 grados, ¿sí? Sí cumple. Entonces, quiere decir que la función que estamos representando gráficamente estaría dada en esta expresión. Ahora, este tipo de gráficas me dice, sea f' la siguiente función, haya una f. No me está pidiendo que haya toda la familia, solo una. ¿Qué tengo que fijarme? Bueno, para empezar, toda la función f' está arriba del eje X. ¿Qué quiere decir? Que es positiva. Por lo tanto, la función va a ser creciente. Va a ser siempre, siempre creciente. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué podemos ver? Estas son las derivadas. Entonces, a lo mejor cuando vale 1, es que aquí no es específico que valga 1 para saber cómo se comporta. Lo único que sabemos es que la función va a crecer. ¿Por qué? Porque está pintada positivamente. ¿Cómo va a crecer? Eso nos lo debe decir a veces la concavidad, pero pues eso todavía no lo ve. Bueno, por ejemplo aquí, en donde hay mínimos. Maestra, Sí. ¿podría explicar lo último otra vez, por favor? ¿Qué parte? Es que no sé, pero siento que está yendo un poquito rápido, maestra. Ah, ok, perdón. Sí, está bien. Entonces me regreso a la función 1, en donde lo que estoy haciendo es identificando cuál tipo de familia de rectas corresponde a las antiderivadas de esta función original. Entonces, algo que nos vamos a centrar cuando tenemos la función derivada para encontrar la función original es en que la función crece, o sea, es positiva o negativa, y 0. Si es positiva, significa que la función va a crecer. Si es negativa, es que la función va a decrecer. Y si es 0, hay un punto importante, ya sea un punto máximo o un punto mínimo en funciones continuas. Entonces, digamos que aquí esta está pintada negativamente, por lo tanto la función tiene que ser decreciente. Y esta inicia decreciente, esta no inicia creciente. Este inicia creciente y este inicia creciente. De entrada ahí, pues ya podemos decir que es esta, ¿no? Sin embargo, también nos fijamos en los puntos de corte, que tiene 3 puntos de corte. Quiere decir que aquí hay máximos o mínimos. ¿Cómo los identificamos? Bueno, si la función decrece porque está pintada negativamente y crece, decrece y crece, es un mínimo. Decrece y crece. Y aquí está pintada positiva y negativa. Entonces, crece y decrece, aquí hay un máximo. Aquí está pintada negativamente y aquí positivo. Entonces va a decrecer y crecer, decrecer y crecer, es un mínimo. Entonces estoy buscando una función que tenga un máximo en medio y 2 mínimos a los lados. Este tiene un mínimo y 2 máximos, no es. Este solo tiene 1, este solo tiene 1, entonces tendría que ser esta expresión. Maestro, tengo una pregunta. Es respecto en estas gráficas.
¿Qué hubiera pasado si en el intervalo de, por ejemplo, en el eje de las X, si en el intervalo de tal vez 0 a -1, a la altura de y igual a 1 hubiese una línea horizontal? ¿O qué pasaría si hubiese una línea vertical en cierto lado? En esta, ¿no? Sí, ¿qué hubiera Si pasado si en hubiera, ciertos tramos hubieran líneas horizontales y verticales? claro. Eso está muy interesante lo que tú comentas. Si yo tuviera una función, vamos a colocarla aquí, vamos a colocar tu ejemplo. Si yo tuviera una función, por ejemplo, esta, ¿no? Vamos a poner que aquí es 1, ¿sí? Para empezar, si yo tengo que la derivada es una línea recta, su antiderivada sería una cuadrática en esta parte. Y esta es una constante. Entonces quiere decir que su antiderivada de esta parte sería algo lineal. ¿Por qué? Porque la derivada lo que no me está representando son el valor de todas las pendientes. Entonces vamos a poner aquí que este es 1 también. Y ya. Entonces, bueno, aquí no sé cuánto vale. Vale 2. No sé. Ok. ¿Qué pasa con estas? Estas son un poquito más específicas porque ya puedo trabajarlas de acuerdo a esta cuestión de la pendiente. Por ejemplo, si aquí la pendiente es 1 y es una función lineal, significa que va a ser de la forma y igual a x más c, esta partecita. ¿No? ¿Por qué? Porque me está diciendo que el valor de las pendientes es 1. Aquí el valor de las pendientes no es 1, pero es pues una línea recta, ¿no? O sea, una línea. Por lo tanto, lo que va a hacer la función original va a ser una parábola. Ahora, ¿cómo vamos a saber qué parábola o por dónde va a pasar ese dibujo? Pues tendríamos que ver, por ejemplo, aquí, que este es el punto donde hay 0 en 1. Quiere decir que ahí hay un máximo o un mínimo. Vamos a ver cuál es. Si observan, esta parte está abajo. Quiere decir que es negativa. Y esta está arriba, es positiva. Entonces significa que decreció y luego creció. Entonces, este 1 me está marcando un mínimo. Un mínimo. Entonces, como es una familia, o sea, la puedo poner en cualquier lado, voy a ponerla aquí. Aquí. Hay un mínimo. O sea, a lo mejor debe ser algo así. Donde la función aquí está decreciendo. ¿Sí? Decrece. Y luego crece. Hay un mínimo. Quisiera ponerle aquí un valor. A ver, si la ecuación de la recta, voy a ponerlo así. Si tiene pendiente 1 y pasa por el punto 1,0, la función que estoy buscando es y menos y1, m por x menos x1, yx es 0, m es 1, y aquí es y menos, no, perdón, aquí es x menos x1 es menos 1, y aquí es y menos 0, o sea, y igual a x menos 1. Esa es la recta que tengo acá. Entonces, si x es 0, y igual a menos 1. Este pasa por menos 1. Y si... ya, este ya está. Ok. Y si aquí es 2, 2 menos 1, 1. Está bonita. Esto lo hice nada más para sacar el ejemplo, ¿sí? Para que sea un ejemplo, pues, correcto, ¿no? No se ha inventado. Ok. Ya tengo la función, la expresión. Si ustedes vieron como lo saqué, fue x menos 1. ¿Qué esperaría? Que la antiderivada o la función original
¿sí? Sea x cuadrada entre 2 menos x. Esa sería esta expresión. Obviamente más c. ¿Por qué? Porque es una familia. ¿Y qué me interesa de aquí? Pues uno es saber qué va a pasar. Por ejemplo, esta gráfica la voy a dibujar, pero solo hasta 2. ¿Sí? Porque hasta allá llega. Entonces, hasta 2 la puedo dibujar. Bueno, de aquí, si solo llega hasta aquí, pues solo la dibujaría hasta ahí. Y ahora esta recta, que es una constante, lo que me va a ofrecer son una recta y igual a x. ¿Por qué? X más c. Porque su pendiente es 1. Entonces, podría ser algo así. Y esta sería una posible función antiderivada de esta. Sí, esta sería f de x. Que al derivarla me da 1 y al derivar esta parábola me da esa recta. En el caso de este ejemplo que tengo aquí, que tiene más curvas, pues estaríamos hablando de que es una función creciente. Digamos, con lo que acabamos de ver, lo único que podemos decir es que la función es creciente. Ahora, también importa, pues, cómo va creciendo, ¿no? Esa parte, pues, nos las da la segunda derivada, la información. Entonces, acá no me importa si va creciendo o decreciendo, porque eso es información para la segunda derivada. Lo único que sé es que es positiva, o sea, está dibujada arriba del eje X. Y como es positiva, la función va a crecer. ¿Cómo va a crecer? Puede crecer así, puede crecer así, ¿no? No, así. Ajá, está creciendo. Y eso va a depender también de los puntos importantes. Por ejemplo, acá, si esta es la función derivada, me está dando la información de cómo se están comportando todas las derivadas. Aquí, la derivada es 0. Bueno, no, la derivada no es 0 aquí. Todas derivadas son positivas, o sea, son crecientes. Lo que me está diciendo, si yo tomo la información que digo, mira, aquí hay un mínimo, si hay un mínimo en la derivada, y entonces la segunda derivada, que sería la derivada de esta función, sería otra cosa. Acá lo único que puedo decir es, por ejemplo, que todas las derivadas son positivas. Y si al caso, pero no es el caso acá, es que si aquí fuera 1, que tome el valor de 1, significa que cuando pasa en 0, la función tiene una inclinación de 1, de 45 grados. Pero pues tampoco me da mucha información esta grafiquita, así como está. Solo que acá está muy alta, o sea, son muy grandes las pendientes. ¿Qué quiere decir? Que las pendientes también van a ser como, ¿qué pasa si tengo una pendiente casi de 90 grados? Te dice la tangente, la pendiente de ese ángulo es infinita, ¿no? Está subiendo. Quiere decir que aquí, cuando tengo tangentes de 90 grados, está muy inclinada la función. Y aquí que está muy cercana a 0, pues la inclinación, el ángulo de inclinación está muy cercano a 0, nada más. No me da más información que eso. Okay. Bueno, y no sé si hay alguna duda con respecto a lo que se vio. Iba un poquito rápido porque iba a dejar una actividad, sin embargo, recordé que tenemos otra sesión para hacer ejercicios. Calculo. Sí, el jueves seguimos resolviendo ejercicios. Entonces, ese día lo vamos a dejar para la parte 2.
Maestra, que vimos, mientras ¿sí? nosotros, ¿qué hacemos con la IA ADA 1? O sea, para luego ver el video y todo eso. Hay Espera un video. el jueves que continúe o cómo lo hacemos. Sí, ustedes tienen para terminarlo, me parece que hasta el lunes, ¿sí? O sea, tiene fecha, todavía lo pueden ver. Entonces, lo que tiene la lección es que te dice, si tú te sales, te dice, ¿desea continuarlo desde el principio? Tú le das sí, no importa que no lo hayas terminado y vuelve a empezar, entonces le vas picando hasta donde te hayas quedado. Y mandas lo que te piden una infografía y te piden unas respuestas de algunas preguntas sencillas. Y digamos que tienes hasta el lunes para entregar, no estoy seguro si sí, hasta el lunes para entregarlo, ahí lo dice. Sin embargo, lo que les pido para esta sesión de hoy es que pues al menos hayan visto, por ejemplo, los videos, ¿no? Porque ahí están los temas. Yo no estoy viendo temas como tal, estoy resolviendo ejercicios de los temas. ¿Qué es lo que importa más? ¿Sí? Ya para la siguiente sesión, que sería el jueves, vamos a resolver los siguientes ejercicios. Ustedes los van a resolver aquí en clase. Entonces, si observan, está esta parte que vimos de resolver antiderivadas, lo que tiene que ver con la función f de la antiderivada. Esto es directamente una integral indefinida, eso es una antiderivada. Aquí estoy hablando de una ecuación diferencial, pero estamos hablando de condiciones iniciales. Aquí también determina la ecuación de la curva, me da una condición inicial. Y la última, que es la gráfica de una función. Esto lo vamos a resolver pues la siguiente sesión. No hay problema de resolverlo después porque tenemos ese espacio, ¿no? Y esto es lo que va a valer, digamos, 100 puntos. Y se tiene que resolver en la sesión. Entonces, no sé si tienen alguna duda. Esto de todas maneras lo tienen en su Teams, ya con las observaciones que yo les hice. Y aquí ya no lo guardo. Ok, tengo grabación. Las